Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Como comunidad de bautizados, tras las huellas de nuestro buen pastor, estemos reunidos para agradecer y bendecir al Dios uno y trino, que nos sostiene y auxilia. Él, siendo Dios, se ha hecho el servidor de todos y nos muestra el camino de la paz y la auténtica justicia. Con fe viva, iniciemos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos llegando al 25º domingo del tiempo ordinario, número 25, y estamos haciendo siempre nuestro caminar hasta nuestra resurrección, que es con la fiesta de Cristo Rey, el Señor Rey del universo, Rey de nuestra vida. Y estamos protegidos con la presencia en este mes de septiembre de San Miguel Arcángel, a quien recordamos y preparamos también nuestro corazón, que nos proteja siempre contra todo mal. Y no nos olvidemos que es el mes dedicado a la Biblia, Peñán de Yaraña Ñe, Yande Mombareteana, hoja de ruta para la vida cristiana. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén.
Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos, tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia se ha lanzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan. Envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían todo esto y temían hacerle preguntas.
Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban en el camino. Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién es el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entonces en esta pregunta crucial que el Señor nos está haciendo. Ya estamos en este 20º, ahora quinto, ¿verdad? 25º, 25 del tiempo ordinario. A de Yara, a través del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, del 30 al 37. Es una segunda pregunta, ¿verdad?, que Jesús nos vuelve a hacer. En el capítulo 8. Él llevaba con sus discípulos, no quería que nadie supiera. Esto es el famoso secreto mesiánico, se llama, queridos amigos. Va el secreto mesiánico. Obeago ñande yara doy potay ababe hoy cuajina que él es el Mesías, el Salvador. ¿Por qué? Porque todos, el pueblo de Israel, estaba pensando que él iba a ser el que venía ahí como David con la espada, o topo yucapá uno a uno. Dale, pueblo, Perú que la vende espada, vende caballo, vende que se ya haya yucapá ñañora y no lleva a ti guerrilla. Estoy coñando y estilo EPP, allá va. Peala y ahí sube cuerajina. No, señores, ahí sube ñande yara. Y entonces, cuando ellos habían descubierto, porque Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, le dice Pedro. Vale, porque justamente en la hipotaina o pasego a ver la gente, hoy mo lleva, dale, peyugue, ñañar, mague, ya poque a ver la ñan de ejército, ñañona y no hanguay, ya libera hanguay con romano cuera. Ese pues era el pensamiento humano. Tú piensas como los hombres y no como Dios, le dice a Pedro. Porque cuando Jesús le dice: recordate un poquitito que yo soy el Mesías, pero el Mesías va a tener que sufrir mucho, va a tener que ser condenado, va a morir, pero después al tercer día resucitará. ¿Cuándo entendés todo ese proceso del mesianismo? Que había sido el mesianismo totalmente diverso, porque la gente no estaba comprendiendo y no iba a comprender que el Mesías tendría que morirse. No, el Mesías tiene que ser como el David triunfante, caballuario y que haré, mozarambipá. Jesús entra sobre un burrito, etcétera, etcétera. Todo diverso, cambia paso y era en esquema. Entonces, la ñande Yara se va aquí, no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Cuándo entendéis? Él le enseñaba eso. Entonces Peñangare conte a ni peyemba de porque no entendemos. Lo matarán, pero 3 días después resucitará. Los discípulos no comprendían esto, no comprendían, porque ellos también estaban esperando al Mesías triunfador, triunfante, glorioso, luchador, peleador. Y cuando llegan a Cafarnaún, ahora ellos comienzan estaban haciendo algunas cositas, por Andú y Cuello, y Jesús le dice de qué hablaban por el camino, que está muy unido a esto, a lo del Mesías, porque Jesús como Mesías entonces sería el rey de Israel. ¿Y de qué ellos estaban hablando? Porque Jesús le pregunta: le dice Jesús. Y ellos habían discutido justamente quién sería el más grande entre ellos, es decir, quién iba a ser el primer ministro o el ministro de Economía, o el que iba a estar en el Banco Central, o el que iba a estar no sé dónde, o el que iba a tener un buen puesto, o en un lugar donde puedo manejar, saquear o lo que sea. Enseguida no está, oye, mojenda vaina. Jesús es el rey, él va a ser el rey, él es el que va a estar adelante. A ver, ¿cuál es tu equipo? ¿Cuál va a ser tu equipo? ¿Cómo vamos a dividir la tajada?
Se cañina más o menos en términos nuestros, ¿verdad? Y que todo el año no entendemos, eva lo ico a cuego, a ver, mayemo y a Jesús en donde pemo y cuego, y entonces Jesús le dice, el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todo y el servidor de todo. Pero no nada que ver. Entero de teaciru, político, país, obispo, ñaimía, todo lo que tenemos alguna responsabilidad. El que quiera ser el primero, ¿sabe qué? Debe hacerse el último de todo y servidor de todo. Upeaño y te lleva. Ese es el que verdaderamente será el más importante. Después tomando a un niño, aquí entonces simplemente la analogía es tan importante siempre en el Evangelio. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no es a mí el que recibe, sino aquel que me ha enviado. Es decir, tu preocupación tiene que ser el servicio por la comunidad, por el pueblo, por el que te rodea. No estamos aquí para buscar puestos, honores y para ver cómo vamos a enriquecernos ilícitamente. Shenda yo y peanaisha y Jesús. Hamba el ave discutía que veina, va el ave pejecaina vendabete. Maoita se quiere a la derecha, a la izquierda. ¿Se acuerdan la mamá de los Zebedeos? También viene, está interesada la mujer esta, la mamá. Quiero que mi hijo, uno esté a tu derecha, a tu izquierda. Le responde lo mismo. ¿Quién es el que va a estar a mi derecha, a mi izquierda? Solamente aquel que sirve, ¿verdad? Ese es. Y eso yo no lo voy a ubicar, dice, es mi padre. ¿Por qué? Eso es más lindo todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque te enseña y te dice que es Dios el que está escrutando los corazones de los hombres. Y Dios sabe qué clase de corazón tenés. Y vos sos, entonces, en el lugar donde te encontrás, el que está a la derecha o a la izquierda del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora imploramos al Señor con nuestras oraciones y nuestras peticiones. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que sostenga con su oración a quienes desfallecen y no encuentran luz para su camino, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra patria, para que cesen los conflictos que llevan a la división y trabajemos juntos por un presente y futuro más prometedor, oremos. Padre, escúchanos. Por los desempleados y los migrantes, para que encuentren mejores oportunidades para un desarrollo integral, oremos. Padre, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Hortellado, oremos. Padre, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que
queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan